Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. Buenas tardes. Mientras esperamos que se conecten, los invitamos a compartir esta directa que hacemos desde las casas. Les volvemos a pedir disculpas por salir tan tarde, por salir varios minutos tarde. Habíamos dicho que saldríamos hace ya casi media hora, pero hoy salimos con información muy importante, compartiendo la alerta, el llamado de alerta que hacemos varios miembros de la sociedad civil, de la oposición, ciudadanos independientes ante la crisis que está viviendo nuestro país en este momento. En breves minutos vamos a estar compartiendo con ustedes esta declaración y pidiéndoles que se sumen a aquellos que suscribimos este llamado de alerta y esta petición de solidaridad también al resto del mundo, a la comunidad internacional, a aquellos gobiernos con la capacidad para ayudar al pueblo, a la ciudadanía cubana que está enfrentando ya una grave crisis que puede en cualquier momento tener connotaciones inmanejables, connotaciones de tragedia nacional, al margen de que Díaz-Canel no quiera reconocerlo, al margen de la propaganda y la manipulación de la dictadura. En este momento, como siempre, les pedimos por favor que compartan el link de esta transmisión a través de WhatsApp, a través de sus emails, a sus amigos, a sus contactos en la isla. Lamentablemente no podemos salir por YouTube en vivo, pero en cuanto termine la transmisión de este programa estaremos subiendo también el video de este programa live a YouTube. Y ustedes también podrían distribuirlos a través de sus canales a las personas que estimen conveniente. Les recuerdo que lo que sucederá a continuación es la grabación del programa Tú Decides, que sale por las ondas de Radio Martí hacia Cuba los sábados y los domingos. Sale a la 1 de la tarde y también a las 8 de la noche. Desde hace varias semanas está saliendo también en retransmisión por la noche, así que aquellas personas en la isla que ustedes conocen y que no tienen acceso a internet, que no tienen la posibilidad de ver este video en vivo ni de verlo grabado en sus celulares o en sus computadoras, pueden decirles que aquellos que puedan sintonizar las ondas de Radio Martí lo podrán estar escuchando sábados y domingos a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche. Este en particular sale mañana y sale también el domingo. Si ustedes me dan permiso, entonces comenzamos la grabación del programa de radio. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa, Tú Decides, dedicado a la palabra y también a la acción liberadora, a la acción que tiene que ver con defender nuestros derechos, con trabajar por un cambio de sistema en la isla. Eso es lo que promovemos desde la plataforma Cuba Decide, pero esa es también la unidad de propósito que compartimos con la mayor parte del pueblo cubano y con toda la oposición y la sociedad civil. Hoy es un día muy importante porque este viernes ha sido pública por primera vez la declaración que hacen cubanos que viven dentro y también viven fuera de Cuba, cerrando filas a partir de la situación tan grave que están viviendo en estos momentos los cubanos, a partir del riesgo tan grande de contagios por coronavirus en la isla, a partir de la intensificación de la represión, a partir de la intensificación también de la miseria, y hay que decirlo, del hambre, entre muchos de los ciudadanos de la isla y muchas familias que en este momento son víctimas del desabastecimiento, que son víctimas de la negligencia, de la indolencia, de la desidia de esa dictadura. Y por esta razón, un grupo de cubanos de adentro y de afuera de la isla, en su mayoría pertenecientes a la sociedad civil organizada, han hecho este llamado de alerta y petición de solidaridad a la comunidad internacional, porque lo que estamos viendo es que hay una crisis inminente en nuestro país que puede
convertirse en una tragedia nacional. A continuación le doy lectura a la declaración que se ha hecho pública este viernes 17 de abril. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inimaginables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y en realidad contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del Decreto Ley 370, el infame Decreto Ley 370, que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria a lo que Raúl Castro entiende que es el interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días, mientras la vida se torna cada vez más difícil. El régimen, que controla todos los medios de comunicación masiva, con mentiras y propaganda, trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de llamadas telefónicas, mientras el régimen obstaculiza la ayuda que desde el exilio se envía. A todo esto hay que sumar el hacinamiento y la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica en los penales cubanos. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva, y la liberación de todos los presos políticos ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles. La liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada.
hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano, en la isla y en la diáspora, y pedimos el apoyo de la solidaridad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo. Este llamado de alerta lo firman varias organizaciones y está abierto a todas las organizaciones que quieran firmarlo. Organizaciones firmantes ya son las Damas de Blanco, José Daniel Ferrer, en nombre de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y Promotores de Cuba Decide, Alejandro González Raga, en nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Félix Navarro, en nombre del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Ana Carbonell, en nombre del Instituto La Rosa Blanca, Ramón Saúl Sánchez, en nombre del Movimiento Democracia, y muchos otros que ustedes pueden leer sus nombres en cada uno de los sitios donde ha sido publicada la declaración. Está publicada en nuestras redes sociales, está publicada en la página web del UNPACU, estará publicada en las páginas web y en las redes sociales de cada uno de los firmantes, está publicada en la página web de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide. También hay varios individuos que de manera personal y ciudadana también se han sumado a la declaración y continúan sumándose, como Mara Ruiz Urquiola, como Damaso Alberto, como Eduardo Díaz Fleitas y muchos otros que ustedes también pueden leer en la página web, periodistas independientes como Camila Acosta. El asunto es que es urgente tomar acción ante lo que está viviendo nuestro país. Nos llegan en todo momento reportes que son cada vez más graves de la situación, de lo que está ocurriendo, y lo único que vemos que aumenta en Cuba es la represión. Todos fuimos testigos, todos los que pudimos tener acceso a internet durante esta semana, fuimos testigos de cómo se publicó este video donde se ve a vecinos recogiendo el cadáver de un señor que cayó muerto en plena calle, por cierto, según denunció el cubano Emmanuel Jesús, después de haber sido llevado al hospital. Todavía no sabemos por qué salió del hospital solo para fallecer en plena calle, y cuando llegaron las autoridades ni tan siquiera se atrevían a recoger el cadáver. Los vecinos del lugar tuvieron que recogerlo porque las autoridades de salud pública decían que no tenían ni guantes para hacerlo. Asimismo, hemos visto la foto publicada de una señora también fallecida en plena calle, alegadamente en el municipio de La Lisa. Estos forman parte de los reportes y las informaciones o los pedazos de información que logran ser públicos en la isla. Una isla y unos ciudadanos que ante la completa desidia, ante la falta de iniciativa y de liderazgo de las autoridades, han comenzado a poner en sus casas los carteles para intentar protegerse y proteger a sus vecinos, ¿no? Carteles como: se están suspendiendo las visitas, por favor, use nasobuco. Vemos a los ciudadanos cubanos haciendo lo que pueden para protegerse y para proteger al resto de los cubanos del contagio. Sin embargo, por supuesto, el régimen le sigue echando la culpa a los cubanos del agravamiento de las crisis y sigue respondiendo con represión y más represión de las medidas inauditas que hemos leído en los últimos días. Lamentablemente, los ciudadanos de Las Tunas, además de leerla, han sido el conejillo de Indias en esta ocasión. Es indignante saber que ya no solamente están racionalizados todos los productos que rara vez llegan a través de la red de bodegas de racionamiento por la libreta de racionamiento a los ciudadanos, sino que además ahora los pocos productos, los escasos, los insuficientes y con muy mala calidad, productos que se ofertan en las tiendas en divisa, en la shopping, ahora en la provincia de Las Tunas, muchos de esos productos o los productos más básicos que los cubanos van a buscar a la shopping también se están ofertando por la libreta de racionamiento. O sea, en lugar de abastecer y de venderle a la población para que pueda
apetrecharse de productos para la cuarentena, lo que están haciendo es racionar además los productos de la shopping en las tunas. Y ahora los cubanos en las tunas, para acceder al aceite, al jabón o al pollo, tienen que llevar su libreta de abastecimiento. No tengo claro cuál es la porción que le toca a una familia de 4 personas de pollo, pero lo que sí está claro es que esas porciones en la libreta de racionamiento son totalmente insuficientes. Lo eran antes de esta crisis y ahora lo son todavía más. Indignante esta humillación en las tunas. Esperamos que frene y esperemos que las autoridades de la dictadura hagan lo que tengan que hacer para abastecer a los cubanos, porque es realmente muy triste constatar que cada vez más el reclamo de aquellos que pueden expresarse, de aquellos que pueden alzar su voz, comienza a ser más y más una queja de hambre, de lo más básico, que es simplemente que no hay ni acceso a los alimentos. ¿Para qué hablar del acceso a los productos de higiene? ¿Para qué hablar de las condiciones de los hospitales? Y la respuesta de Díaz-Canel, la respuesta de Raúl Castro, que por cierto está desaparecido, pero sigue mandando en Cuba, la respuesta es reprimir, es oprimir más al pueblo cubano, imponiéndole multas de entre 1.000 y 3.000 pesos. Ya hay 65 personas en las tunas, pero además lo publican, ¿no? Esto según los datos de la dictadura. Más de 65 personas en las tunas, en esa misma tuna, en esas mismas tunas que están recibiendo el aceite racionado, ahí hay 65 personas que tienen multas de entre 1.000 y 3.000 pesos. Eso es mucho más de lo que gana un cubano en un mes, simplemente por decir lo que piensan. El rapero Michael Absorbo fue detenido precisamente por estar también describiendo la realidad que veía, y en este momento está acusado nada más y nada menos que de propagación de epidemias y de resistencia. La epidemia la está propagando Díaz-Canel cuando no abastece. La está propagando la dictadura cuando no limpia las calles, cuando no limpia los hospitales, cuando mantiene a los casos sospechosos en condiciones de hacinamiento y de putrefacción, porque las fotos que salen de los centros de internamiento realmente dan asco por falta de otra expresión, y lamento la expresión a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Los muchachos, los jóvenes que comienzan a levantar su voz en YouTube y en las redes sociales, influencers de YouTube como Ruama Fernández o como Yander Serra, han sido citados. En el caso de Yander ha sido incluso detenido en la vía pública mientras estaba haciendo un live. La policía ha llegado al punto no solo de llevarse a la gente presa, sino de golpearla en plena calle, y por eso hemos levantado la voz y por eso hemos hecho este llamado de alerta a la comunidad internacional, y por eso nos hemos comprometido y responsabilizado con pedir acción de la comunidad internacional y pedir ayuda, solidaridad para enfrentar esta crisis en las filas de la oposición y de la sociedad civil. La represión, por supuesto, es todavía peor. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, como Yuselín Ferrer Espinosa y Roilán Álvarez, han sido detenidos, acusados, igual que Michael, de falsos delitos. Y escuchen esto, uno de ellos está detenido en la primera unidad policial de Santiago de Cuba, y el otro en el Hospital El Grillo, porque dicen la policía que es un caso de sospecha de COVID, con lo cual los dos están de manera forzosa siendo expuestos de manera negligente al contagio por COVID, tanto en una celda como en un centro de internamiento en el hospital, por lo cual la dictadura también está usando la pandemia y el riesgo de contagio como represión contra aquellos que levantan la voz, y esto es muy, pero muy grave. Por supuesto, no es exclusivo de la dictadura comunista cubana, ¿no? La dictadura comunista china ha hecho buena parte de esto también contra sus ciudadanos, y también comienzan ya a ser públicas las relaciones corruptas entre el régimen chino y la directiva de la Organización Mundial de la Salud. Taiwán reveló el mail
que le escribió desde diciembre, el correo electrónico que escribió desde diciembre a los directivos de la Organización Mundial de la Salud, alertando sobre el coronavirus, y la respuesta de la OMS ha sido suspender, expulsar a Taiwán de la OMS, al único país o al país que más exitoso ha sido para mantener las cifras de víctimas fatales y de contagios en un mínimo con respecto o en términos relativos al resto de los países afectados. Bueno, la respuesta de la OMS ha sido expulsar a Taiwán en vez de a China, que ha sido causante y ha sido responsable de que este virus se expanda por no alertar a tiempo sobre las magnitudes de la epidemia. Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido retirar los fondos a la OMS y es una medida que también se da en medio de que la Procuradora General de la Florida acuse a la rama de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, que es la rama de las Américas de la OMS, la acuse por traficar o por ser cómplice de tráfico humano en el caso de las misiones médicas cubanas, un tráfico del cual hemos hablado en más de una ocasión en este espacio y que alcanza en este momento magnitudes de corrupción que son muy graves y que pueden tener connotaciones terribles, incluso en los lugares donde supuestamente estos doctores deben ayudar, lugares como la Argentina, donde ya han llegado más de 200 médicos cubanos y se esperan muchos más, por supuesto, es un régimen, el argentino, totalmente cómplice con la dictadura cubana. Sin embargo, los médicos cubanos en Argentina, los que viven allí, los residentes, miembros del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, han hecho una declaración quejándose y advirtiéndole al pueblo argentino que no hay convenio entre la República de Cuba y de la Argentina para el reconocimiento de los títulos médicos que aspiren a ejercer en Argentina. Por lo tanto, para poder trabajar en Argentina se deben realizar la reválida universitaria. Advierten también sobre las condiciones de trabajo que le están ofreciendo a los médicos cubanos, que no se le han ofrecido a los médicos argentinos. Advierten que en Argentina hay médicos suficientes para hacer el trabajo de los médicos cubanos y advierten que se oponen a la contratación de médicos cubanos a través de la dictadura cubana para trabajar en la Argentina, aclarándole muy bien a todo el pueblo argentino que de no cumplirse con las leyes y los reglamentos vigentes, nadie puede garantizar la idoneidad de los profesionales que vienen de Cuba, lo que representa un riesgo para la salud de toda la comunidad en Argentina. Muy bien por los médicos cubanos en aclarar esto y en pararse firme frente a un gobierno totalmente cómplice con la dictadura. Una dictadura que no ha parado de mentir, que no ha parado de manipular la información, que incluso ha insinuado que tiene la cura del coronavirus, aunque la comunidad internacional y la misma OMS ha dicho bien claro que todavía no hay cura, pero han vendido el interferón beta como una posible cura, mientras algunos artículos ya comienzan a salir explicando que sí, que podría usarse como parte de un tratamiento con otras medicinas, pero que también podría ser dañino, para contarnos un poco, para explicarnos un poco qué está pasando con el interferón beta y cómo se puede usar o no en el tratamiento del COVID-19. Tenemos en estos momentos al aire a Orlando Luis Pardo Lazo, escritor, académico cubano y también bioquímico cubano, que estoy dándole la bienvenida inmediatamente. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Muchas gracias por acceder de manera tan rápida a participar de nuestro programa. Te doy la palabra de inmediato. ¿Qué es lo que sabes de este tratamiento?
Orlando, ¿me escuchas? Orlando, Orlando, hola, hola. Ok, al parecer hemos perdido la comunicación con Orlando Luis Pardo Lazo. Sin embargo, yo puedo decirles que el interferón beta es una de las opciones que están en prueba en este momento en varios lugares, en ensayo en este momento, en varios lugares, la asumen como una cuarta opción, pero mezclada con otros medicamentos, no por sí sola. Y los especialistas advierten que es clave ser cuidadosos con el momento en que se administra, ya que si se aplica en etapas muy avanzadas, podría ser poco efectivo e incluso causar más daños que beneficios al paciente. Con lo cual, si algo queda claro es que si se puede usar, debe usarse y que bueno, que existe el medicamento, un medicamento que existe desde hace décadas, que en algún momento se creyó que podía ser la cura del cáncer y resultó que no lo es, lamentablemente no lo es. También es lamentable que no sea la cura del COVID-19 y más lamentable aún es la propaganda mentirosa del régimen cubano mientras nuestro pueblo está sufriendo. Lamentamos mucho no haber tenido la conversación con un experto, con el bioquímico Orlando Luis Pardo Lazo. La tendremos de seguro en próximos espacios. Por ahora a mí se me ha acabado el tiempo de este programa de radio. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Orlando, no te vayas. ¿Ya me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Puedes hablar con nosotros? Yo no te escucho. ¿Alguien me puede poner en Facebook si está escuchando Orlando? Hemos despedido el programa de radio, pero continuamos live en Facebook y sí me gustaría que tú nos contaras un poco al respecto precisamente de cómo se usa o no este medicamento y si es bueno o no para tratar el COVID-19. Yo todavía no te escucho. Estoy preguntando en Facebook si te escuchan, si puedes hablar un momentico para comprobar. Facebook y sí me gustaría. Pero bueno, parece que hay mala internet en Estados Unidos porque tenemos a Orlando en pantalla, pero yo no lo estoy escuchando. No sé si ustedes lo escuchan. Es increíble que en los Estados Unidos también tengamos estos problemas técnicos. Tengo sonido ahora. ¿Me escuchas, Orlando? Sí, saludos, finalmente. Saludos. Bienvenido, muchas gracias por hablar con nosotros y he tenido que despedir el programa de radio por problemas de tiempo, pero tenemos a muchas personas conectadas ahora mismo, casi 198 personas estoy leyendo, conectadas, esperando que nos cuentes un poquitico sobre este tratamiento o no del COVID-19. El interferón es una sustancia, es una de las interleuquinas, muchísimas sustancias que tienen que ver con la reacción inmune del organismo a las bacterias, a los virus, incluso a problemas que tienen que ver con el cáncer. Entonces, es una sustancia que se está produciendo en Cuba desde los años 80, cuando Fidel Castro, que es el padre de la biotecnología en Cuba, no olvidar que todo lo que se ha hecho en Cuba, el padre, desde la patria hasta la literatura, es Fidel Castro. Eso es lo que dice la propaganda oficial. Pues el padre de las biotecnologías en Cuba mandó a 2 científicos cubanos. ¿A dónde crees que fueron los científicos cubanos? A los Estados Unidos de América, a un hospital en Texas, con el doctor Lee Clark, en pleno embargo. Estaba la época de Reagan, el terrible Reagan, que se comía a los niños vivos. Pues el presidente Reagan autorizó a 2 científicos cubanos que vinieran a Texas y que aprendieran todo lo que había que aprender sobre la producción del interferón
porque el interferón era una droga que estaba prometiendo en ese momento, una sustancia bioquímica que estaba prometiendo grandes promesas para curar el cáncer. O sea, perdona, un momentico. Sí. La interferón no se dio por primera vez en Cuba, sino en Estados Unidos. ¿Es lo que me estás diciendo? No te puedo decir exactamente dónde se produjo, definitivamente no en Cuba. Estaba trabajando Japón, se estaba trabajando en Europa y se estaba trabajando en Estados Unidos. Fidel Castro oyó eso. ¿Cómo lo oyó? Porque Fidel Castro leía la prensa norteamericana todos los días a las 6:30 de la mañana. Llamó al doctor Lee Clark, norteamericano, un hombre septuagenario, un premio de todos los premios científicos posibles, y el doctor Lee Clark le dijo, si tú obtienes las visas para mandar a científicos cubanos a Texas, pues aquí los recibimos y les explicamos todo sobre el interferón. Y en plena época de Reagan, año 81, 82, dos científicos cubanos vinieron a un hospital de Texas, se aprendieron, les explicaron de buena fe, de gratis, todo lo que había que saber por ser una cuestión humanitaria sobre el interferón. Después, otro grupo de científicos mayor, Eduardo Pentón, Luis Herrera, Manuel Limonta, que después fue director de biotecnología, y Pedro López Saura, entre otros, viajaron ¿a qué país, amigo de Cuba? A Finlandia. Fueron a un país capitalista en Europa y allí en un laboratorio, pues igual, a través de una beca de doctorado y otras becas, se les explicó todo lo que tenían que saber para producir interferón en Cuba o en Zimbabue o en Nicaragua, porque a la vez que tú tienes la técnica, solamente falta el dinero. El dinero lo puso el Consejo de Estado, lo puso Fidel Castro, de los fondos lo puso el pueblo cubano, lo sacó de la corrupción y del drenaje que le hace al pueblo cubano que ya le llevaba décadas drenando. Continúa, por favor. Bueno, se puede considerar así, se puede considerar que pudo haber sido el dinero del terrorismo internacional, pudo haber sido el dinero del Gaddafi, de cualquier fuente que haya sido. Fidel Castro puso ese dinero y dijo, aunque Cuba sea un país pobre, vamos a producir esta sustancia y la técnica ya la tenemos porque nos las dio de manera gratuita los profesores de bioquímica de los Estados Unidos de América y los profesores de Finlandia. Entonces, Estados Unidos y Finlandia les regalaron, para ponerlo en términos digamos, profanos, la receta del interferón al pueblo cubano y específicamente a sus autoridades. Eso ocurre muchas veces en el campo científico. Cuando yo trabajé en biotecnología, tú podías recibir correspondencias y libros de cualquier instituto, excepto que sea un secreto de una corporación o algo, un secreto de Estado, pues la comunidad científica tiende a compartir inmediatamente todos estos aspectos que tienen que ver con un profundo sentimiento humanista de ayudar a desarrollar la ciencia en el mundo entero. La comunidad científica muchas veces no piensa en las barreras políticas y ignoraron completamente que estaban tratando con el dictador cubano, pero lo paradójico, lo cómico es que no se trata de un descubrimiento cubano. Es una droga, una sustancia bioquímica desarrollada en diferentes países del mundo que tiene que ver con el sistema inmune y que Cuba, gracias al capitalismo internacional, la Unión Soviética no tenía nada que ver con esto, gracias al capitalismo internacional, Cuba comienza a desarrollar la droga en el Centro de Investigaciones Biológicas en el año 81 y 82. Es una droga que se ha estado usando, no es técnicamente una droga. Déjame pararte un momentico, porque hay más de una paradoja en lo que tú estás diciendo, ¿no? En primer lugar, está muy claro que no es un medicamento inventado en Cuba, no es un medicamento cubano, mucho menos un medicamento castrista o que se le deba al castrismo o al dinero de los Castro, que además no es de los Castro, es del pueblo cubano, o al cual han llegado precisamente por oprimir al pueblo cubano a través de cualquiera de sus actividades criminales. Pero hay otra paradoja ahí, y es que la gran propaganda que la dictadura lleva, bueno, durante años, pero en los últimos tiempos, durante el agravamiento de las condiciones sanitarias en Cuba debido al COVID-19, que la dictadura le achaca al embargo norteamericano, es no solamente una gran mentira, no solamente no tiene nada que ver con la Liberty Act o la Ley de Libertad del Congreso de los Estados Unidos, sino que además desde los Estados Unidos ha llegado ayuda desde hace décadas al pueblo cubano, incluso que le puede en este momento ayudar a paliar esta enfermedad, esta pandemia. Aquí hay que decir también que
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado que no hay restricciones, que ya no había, pero que se eliminan las que hubiese para enviar ayuda humanitaria desde los Estados Unidos hacia la isla. Sin embargo, la dictadura cubana continúa poniendo los culpables donde no están, ¿no? Y lamentablemente no están, los culpables no son ni el pueblo cubano, que está sufriendo y está haciendo lo que puede para evitar los contagios, y mucho menos el pueblo o el gobierno de los Estados Unidos, que, como tú acabas de decir, de una manera u otra ha estado ayudando a aliviar las crisis sanitarias en Cuba ya por décadas, y no solamente en estas circunstancias en las que nos encontramos. Te devuelvo la palabra. Sí, muy bien, ¿no? Lo que le estaba comentando es que se trata de una sustancia que no es una vacuna. Es una sustancia que produce el organismo, como produce las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Y esta sustancia parece que tiene que ver con el desarrollo y la activación de las células inmunes, los linfocitos B o los linfocitos T, que provocan una reacción contra los patógenos externos, las bacterias, los virus, incluso las células de cáncer. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? Y ya se está hablando de esto en diferentes lugares. Al parecer, por desgracia, este virus está matando a las personas de manera fulminante por la reacción inmune tan grande que provoca en el cuerpo, que provoca un edema pulmonar, provoca una gran inflamación pulmonar, la persona no puede respirar, eventualmente tiene un fallo respiratorio, renal, cardíaco y muere. Si la persona no basta con el oxígeno para que respire, hace falta, al parecer, en esa etapa aguda de la enfermedad, cortar esa reacción inmune, como cuando tenemos un shock anafiláctico y nos puede matar una simple almendra que nos provoca un cierre de la garganta y no podemos respirar. O sea, ¿cómo evitar una superreacción inmune? Bueno, el interferón es una sustancia que puede provocar una activación y una mayor reacción inmune. Así que hay que tener un poco de cuidado. Por un lado, es una sustancia antiviral que activa el sistema inmune para poder eliminar a los virus y a las bacterias. Por el otro lado, si el sistema inmune está muy activado, pues el interferón puede provocar una reacción masiva inmune y puede provocar un peor desenlace o una reacción hiperinmune que puede matar a la persona más rápido. Así que es un tema complejo científicamente que está muy lejos de poder estar demostrado. Se está produciendo en Cuba hace 40 años, no es nada nuevo. Fue desarrollado con técnicas de los Estados Unidos, de Finlandia y de Japón. La Unión Soviética no tuvo nada que ver con esto, el socialismo no tuvo nada que ver con esto, pero ciertamente sí, el dinero que el gobierno cubano sacó, de dónde lo sacó, pues creó un centro para producir interferón, factor de crecimiento epidérmico, estreptoquinasa, algunas vacunas como tal, como la vacuna contra la hepatitis B, que también es una copia de... Por curiosidad, ese es el centro en el que tú trabajaste. De Ingeniería y Biotecnología se creó en el 86 y ya existía interferón en Cuba, que se había creado en el traspatio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CENIC. Bueno, en el traspatio del CENIC está el Centro de Investigaciones Biológicas, muy pequeño, y allí, bueno, pues estos cubanos, Eduardo Pentón, Luis Herrera, Manuel Limonta, Silvio Barcelona y Pedro López Saura, entre otros, algunos de los cuales desertaron y se fueron al extranjero cuando se cansaron de vivir en las condiciones que muchas veces viven los científicos cubanos, pues desarrollaron cómo producir, o sea, cómo purificar el interferón en Cuba. No lo inventaron, no lo desarrollaron, solamente desarrollaron la condición cubana con la temperatura del trópico, cómo crear los fermentadores para poder purificar esta sustancia que se está usando y se está investigando en muchísimos países del mundo. Algo que por supuesto también tiene su mérito, y agradecemos a todos estos profesionales cubanos, a todos estos científicos cubanos que en condiciones tan adversas como es el hacer ciencia en Cuba, hacen ciencia en Cuba con una motivación que, en mi opinión, es meramente y a veces exclusivamente la motivación de ayudar al prójimo, ¿no? De ayudar a los demás, de hacerle un bien al pueblo cubano. En esas condiciones también trabajan muchos médicos cubanos, en esas condiciones trabajan los pocos profesionales y obreros que todavía trabajan en Cuba, incluso en medio de esta gran crisis sanitaria. Si puedo
resumir e interpretar para nosotros los profanos, lo que nos estás diciendo es que el interferón, de hecho, se puede o se está ensayando usar combinado con otros medicamentos para el tratamiento del COVID, pero tendría que hacerse en etapas tempranas del contagio, porque en etapas avanzadas puede ser precisamente que ayude a esta reacción inmune, o sea que lo que haga sea acrecentar la crisis respiratoria que provoca esta enfermedad, que es lo que lleva a la muerte en muchos casos, lamentablemente en demasiados casos a nivel mundial en este momento. Y también en la isla, donde los infectados no paran de aumentar, son más de 950 ya al día de hoy, según las cifras de la dictadura. Eso podemos probablemente multiplicarlo por varios órdenes, lamentablemente. Da la situación, da las mentiras que dicen todos los días, pero también dado lo que estamos viendo que pasa día a día en Cuba, con personas muriendo en la vía pública, donde hemos llegado a ese extremo en nuestro país en este momento. ¿Decías algo, perdón? ¿Decías algo, perdón? De este uso de la propaganda en la ciencia. Por ejemplo, tan pronto Fidel Castro, una vez más, se dio cuenta de la situación del HIV-Sida, mientras en Cuba estaban metiendo preso a los pacientes solamente por el delito de tener un virus como el HIV, los metían presos en campos de concentración allí como si fueran prisioneros por tener una enfermedad. Muchos de ellos de Angola, muchos de ellos infectados en Angola. Sí, bueno, el virus del HIV entra a Cuba a través del internacionalismo proletario, o sea, las invasiones militares a diferentes países llegó del África, HIV tipo 2. Sin embargo, la propaganda política decretó en la prensa oficial que el HIV que entró a Cuba primero fue el HIV tipo 1, que venía de los Estados Unidos por un coreógrafo de danza que era homosexual y que había tenido relaciones sexuales en los Estados Unidos. O sea, una vez más, la xenofobia, la propaganda, la homofobia de que el virus era producto de los homosexuales y que era producto del capitalismo. Y del imperialismo yanqui. Sí. Pero la anécdota que te quería contar era que precisamente sobre la vacuna del HIV, Fidel Castro decidió que Cuba iba a tener una vacuna contra el SIDA. Y puedes encontrar todavía, los lectores, la audiencia que estás viendo el programa, podrán encontrar todavía titulares y titulares en Newsweek, en la BBC, en toda la prensa libre del mundo, hablando sobre cómo Cuba, bloqueada por el imperialismo yanqui, pudo desarrollar, siendo un país del tercer mundo, pudo desarrollar una vacuna contra el SIDA. Eso ya es una realidad. ¿Dónde está la vacuna? No existe. Hace 20 años esos titulares están en la prensa. Se trabajó en un proyecto, se inyectó en 25 voluntarios. Yo estaba todavía allí a finales de los 90 en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. ¿Y fueron contagiados con VIH? No, la vacuna era una proteína del VIH, se le inyectaba a los pacientes y desarrollaban anticuerpos contra esa proteína del VIH. No se sabe si protege, no se sabe si los pone más en riesgo. Muchos de estos pacientes después se fueron del país. O sea, no se hizo ninguna evaluación. Sin embargo, o sea, ninguna evaluación seria, quiero decir, ¿no? Pero podrás encontrar en toda la prensa internacional y en Bohemia y en muchas revistas nacionales el gran impacto de cómo Cuba, siendo pobre y bloqueada, había hecho ya una vacuna contra el SIDA. Vacuna que no existe. O sea, es muy triste que la labor de los científicos cubanos sea completamente manipulada, cooptada, puesta en función de la propaganda de Estado, donde el olfato político que tenía Fidel Castro, claro, el olfato político de un abusador, de alguien que nunca tuvo competencia política, ese olfato, es muy fácil. Claro, ese olfato lo llevaba a crear este tipo de propaganda. Los científicos trabajaron de verdad, desarrollaron de verdad un candidato vacunal, una proteína, después no pudieron hacer nada con eso. Jamás han protegido a nadie con la vacuna del SIDA. No se produce la vacuna del SIDA en Cuba, pero los titulares han quedado. Probablemente la OMS, la World Health Organization, probablemente ha premiado a Cuba en más de una ocasión porque Cuba sí sabe tratar bien las infecciones. Como mismo ahora están diciendo que China
sí había tratado bien esta epidemia cuando es evidente que China mintió desde el inicio y que China es responsable de miles de muertes en todo el mundo occidental simplemente por la falta de democracia y de transparencia que se vive en esa gran tiranía de mercado, esa gran tiranía de mercado secuestrado que es el Partido Comunista Chino. Así es, el peligro que reside en la existencia propia del sistema. No te vayas, Orlando, porque sí quiero acotar dos o tres cosas de las que has dicho, y empezando por esa, ¿no? Por la complicidad del régimen chino, que retrasó la información vital, información que hubiera salvado miles de vidas en Europa, en las Américas, en la misma Asia, en África, y que fue retrasada por la dictadura china, y esto es algo que solo puede darse en medio del totalitarismo. Esto es algo que solo puede darse en un Estado que simplemente tiene la potestad y la posibilidad, el poder de silenciar a todos sus ciudadanos, de mandar a la cárcel o a la muerte a los profesionales que se atrevan a levantar la voz, como hicieron y como están haciendo todavía en China. Y solo puede darse con la complicidad de instituciones internacionales, como se ha dado por 61 años en el caso cubano y como está haciendo la OMS, que no solo ha expulsado a Taiwán, ha sido cómplice de la dictadura cubana por décadas. Su brazo de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, está de hecho acusada ahora mismo por la Procuradora General del Estado de la Florida de tráfico humano, por la cooperación o por su participación en la actividad criminal de tráfico de personas que constituye estas misiones médicas de la dictadura cubana en el resto del mundo. Pero no es la primera vez que la OMS se hace cómplice de las dictaduras y además se hace cómplice de la corrupción y se beneficia de la complicidad con las dictaduras, como ha estado documentado sobre el actual secretario general de la Organización Mundial de la Salud, sino que nuestra sociedad civil, los ciudadanos cubanos también lo han sufrido. Ariel Ruiz Urquiola denunciaba hace unos días cómo él escribió a la OMS con el caso de su hermana, con el ensañamiento contra Omara, paciente de cáncer, y nunca recibió respuesta, o peor, recibió una respuesta negativa de quienes deberían estar abogando por los intereses de todos los ciudadanos del mundo, porque trabajan gracias a la contribución de los ciudadanos del mundo, especialmente de los ciudadanos de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un gran peso en el presupuesto de la OMS, un peso que ha sido suspendido temporalmente por el presidente Trump, precisamente por la corrupción que reina en la OMS con el régimen chino, y ahora todavía más justificada a partir de que la Procuradora General en la Florida ha decidido tomar acción legal contra la Organización Panamericana de la Salud, repito, que es el brazo para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, por su participación en la corrupción de las misiones médicas cubanas. Orlando, lamentablemente ya nos hemos pasado mucho del tiempo regular de este espacio. No quiero que te vayas porque quiero comentar contigo al final nuevamente sobre la declaración de la sociedad civil y por supuesto darte espacio para los comentarios que quieras hacer, pero sí quiero mencionar a todos antes de terminar que el Parlamento Europeo, y esto es un cambio bien drástico de tema, pero va a ser muy rápido porque es una noticia buena, es una buena noticia, y es que el Parlamento Europeo finalmente ha respondido a la petición por la liberación de los presos políticos que han enviado que ha enviado y que solicitaron desde hace ya semanas desde el grupo de apoyo de Cuba Decide en España. Los promotores de Cuba Decide en España enviaron una solicitud al Parlamento Europeo pidiendo en ese momento la liberación de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. Esta petición ha sido aceptada por el Parlamento. La iniciativa fue de César Reyes Cruz, uno de los promotores de Cuba Decide en España, y el equipo decidió llevarla adelante. La buena noticia es que ha sido aceptada y está abierta, o sea que ahora mismo están recibiendo los apoyos que esta iniciativa pueda tener
nosotros vamos a estar publicando el link en nuestras redes sociales y en nuestra página web, y le pedimos a todos que se sumen a esta petición y le reafirmen al Parlamento Europeo la necesidad de liberar a todos los presos políticos, como hemos iniciado también ya hace semanas una campaña extensiva, no solamente a los prisioneros de conciencia en Cuba, sino a un grupo que no es considerado prisionero político, pero que también lo es, y son los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, están hoy en las cárceles cubanas por la figura espantosa de peligrosidad predelictiva. Ellos también son mencionados y también se exige la libertad de ellos en esta declaración que hemos hecho muchos miembros de la sociedad civil dentro y fuera de la isla, y que desde que ha sido publicada e incluso antes ya estamos recibiendo muchas comunicaciones de parte de nuestros colegas de la sociedad civil y de otros ciudadanos de agregar, por favor, sus nombres como suscriptores de este llamado de alerta y de solidaridad. Orlando, tu nombre es uno de los que aparece. Tu opinión, unas palabras sobre la gravedad de la crisis que enfrenta a nuestro pueblo, la necesidad de tomar acción, la necesidad de pedir acción también a la comunidad internacional, solidaridad de la comunidad internacional para atravesar esta crisis que estamos viendo. Sí, bueno, es una carta, me parece muy pertinente, muy a tiempo, poniendo claramente las cosas, como el régimen se aprovecha de cualquier circunstancia para concentrar el poder, para crear situaciones incluso de manipulación social, para convertirse el Estado, en el único que puede proveer la solución a una crisis. Muchas veces el Estado cubano deja que pasen cosas terribles, así tengan que morir personas, para ser ellos a los que haya que implorarles, a los que haya que pedirle por favor la ayuda sobre algo. Solamente que ahora la falta de recursos, el total caos, la crisis general del socialismo que se está viviendo en las Américas, donde las personas no quieren vivir más en sistemas despóticos, quieren vivir en sociedades abiertas, pues se les hace mucho más difícil y están poniendo en riesgo la vida de cientos, y yo diría la vida de miles definitivamente de cubanos. Lo vemos todos los días en las imágenes que vienen de la isla, sea sociedad civil, sea disidencia, sea la población. Las personas no pueden en Cuba hacer lo que en Estados Unidos hacen las personas, que es, por ejemplo, poderse quedar en casa, poder comprar algo por internet, minimizar el contacto social, moverse en un automóvil privado. Todas esas cosas sabemos que un cubano, cualquiera, un cubano de alto o de bajo rango, no puede hacer. Necesitas hacer una cola, necesitas mezclarte en el mercado, necesitas sumarte en un bus, y si no hay bus, pues ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo vas a visitar a un familiar enfermo en ninguna parte? O sea, la situación en Cuba es de una total debacle económica, de escasez y también de conocimiento. Y en medio de todo esto, pues el gobierno está aprovechando para culpar una vez más, por supuesto, a los Estados Unidos, culpar una vez más, por supuesto, a la sociedad civil, a los activistas pro democracia que quieren una sociedad abierta, donde sea posible tener propiedad privada, prosperar, derechos individuales, no tener que depender del Estado para cada cosa, no tener que depender del Estado incluso para curarse una enfermedad. El Estado no cura enfermedades, es el pueblo, el propio pueblo, los científicos, los que curan las enfermedades, los que encuentran fórmulas para salvarnos los unos a los otros. El Estado simplemente gestiona fondos. Y en Cuba se nos ha hecho creer la idea de que el Estado es el que crea los hospitales. Hay muchos países que el Estado no tiene nada que ver con eso, excepto apoyar la gestión médica con algunos fondos o con grandes fondos. Pero los hospitales son... En muchos casos, fondos de privados, que además de que todos los fondos que tienen los gobiernos vienen de los pueblos, de los contribuyentes, que son los ciudadanos de estos países. En adición a esto, en muchos lugares, como es por ejemplo el caso de España, empresas privadas y grandes empresarios han dado sumas extraordinarias para ayudar a la gestión del Estado y de los privados para paliar la grave crisis. Una posibilidad que los cubanos ni tan siquiera tenemos. Incluso, a pesar de que se puede enviar ayuda humanitaria desde los Estados Unidos, los cubanos en los Estados Unidos no tenemos la posibilidad de hacerles llegar grandes cantidades de ayuda, de recursos, de
productos básicos que podríamos hacerlo precisamente porque el régimen no lo permite, porque el régimen no permite la acción de los privados para ayudar a la ciudadanía. De hecho, están tomándola contra los cuentapropistas, que son los que pudieran ayudar en este momento o que están en una posición en la cual es posible que ayuden al pueblo. Bueno, se están enfrentando a persecución y a prohibiciones por parte de la dictadura. Orlando, ha sido buenísimo tenerte en este programa. Estoy leyendo los comentarios, muchos te saludan. Antes de leer algunos de ellos, quisiera cerrar agradeciéndote, quédate si quieres agradecerle también a algunos de los que escriben y recordarles que este llamado de alerta de la oposición y la sociedad civil en la isla y en la diáspora está abierto a todos los que quieran firmarlo. Por ahora pueden comunicarse con cualquiera de los firmantes, pueden comunicarse a través de nuestras redes de Cuba Decide o mis redes personales o nuestra página web para sumar su firma en esta denuncia que hacemos ante la comunidad internacional por la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura. Y esa represión significa más riesgo de contagio para la ciudadanía y para aquellos que son reprimidos en primera persona, más riesgo de contagio por el COVID-19. Esta alerta que hemos hecho por el peligro que tiene para la vida y para la seguridad de nuestro pueblo, el desabastecimiento, la ausencia de condiciones sanitarias, incluidas las malas condiciones higiénicas de los hospitales y los centros de internamiento, y todo esto debido a la negligencia, la desidia, la corrupción, la inacción de Raúl Castro, de Díaz Canel, de Marrero, de Bruno Rodríguez Parrilla, de todos los que constituyen la cúpula del poder en Cuba, incluido el general López Calleja y todos esos que detentan el poder en Cuba de manera totalmente ilegítima. Cuba necesita ayuda y nosotros, los que hemos firmado y los que seguimos firmando esta declaración, queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Esto ha sido un llamado a la unidad de todo el movimiento democrático cubano, pero de todos los cubanos también, más allá de los límites de nuestra isla, para pedir el apoyo y la solidaridad internacional, porque es necesario, es urgente. En este momento es urgente para superar la crisis que vive nuestro pueblo. Por favor, súmense a esta iniciativa, presionemos y comencemos a pedir a gobiernos e instituciones que ayuden porque es necesario, porque es urgente. Hagamos todo lo posible también para que esta inminente crisis, o ya crisis, que vive nuestro pueblo no se convierta en lo que ya es de alguna manera una tragedia nacional de magnitudes inmanejables. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias a todos los que nos escriben. Quiero saludar rápidamente a Raudel Sintra, a Javier González, a Francisco Cádiz, a Juan Echezabal, a Yerandi Casabona, a Saidmet Pérez, que dice libertad para Aymara Nieto, que a Aymara le han incluso robado los alimentos que unos activistas de derechos humanos pudieron llevarle hasta la cárcel. Se los robaron y dejaron a esta madre de 3 niñas que hace meses que no ve a su familia, que fue trasladada a Las Tunas y está en una celda de castigo. Esta cubana que no ha hecho nada más que decir la verdad, esta madre cubana ahora no tiene ni comida durante todo el tiempo que decida la dictadura, una dictadura que además ha cerrado las cárceles, ha dicho que ya no se puede mandar más alimento, que ya no hay más visitas a los reclusos en Cuba, supuestamente para evitar contagios, mientras por supuesto los carceleros y las autoridades de prisión no cumplen en su mayoría con ninguno de los requerimientos. Por lo tanto, los brotes en las cárceles, si no están ya, estarán por la falta de higiene y de condiciones, y ahora además de hambre que han tenido siempre, pero está agravada por la obstaculización a las familias para llevarle ayuda a sus reclusos. Así que sí, libertad para Aymara, 8.000 inocentes, libertad para los más de 8.000 inocentes, nos recuerda la revista Nota del Cielo. Julio César dice, todos son dictadores. Jennifer Sánchez, saludos. Yaciel Montiel, un abrazo. Alejandro Favelo, Víctor Manuel, conectado con Cuba Decide. Luis Torres, oremos por la nación cubana.
Yuri Camba, muchas gracias por tus comentarios. Jacqueline Santana, Margarito Broche, Margarito, qué bueno saludarte. Un gran abrazo para ti y para tu familia. Mario Félix Llonar, el pastor, muchas gracias por conectarte, muchas gracias Orlando por compartir con nosotros, quedas invitado por supuesto para un próximo encuentro. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que esta declaración ya está, UNPACU la ha impulsado muchísimo en las últimas horas. Muchas gracias a la iniciativa de todos dentro de la isla, de José Daniel Ferrer García y de todos los firmantes, de todas las organizaciones, de todos los individuos y de todos los que se siguen sumando. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.